Generalmente cuando algo raro nos sucede, lo primero que hacemos es buscar una explicación lógica y racional. Eso es totalmente normal y es algo que le sucedió a las protagonistas del caso que presentaremos hoy. Estas mujeres en una finca alejada de las grandes urbes, en plena noche, ven una luz tan fuerte que podía iluminar todo el campo como si fuese de día. Pero en lo primero que pensaron fue en trabajadores cerca de las vías del ferrocarril. Aún así, a medida que pasaba el tiempo, las cosas se iban poniendo cada vez más extrañas, a tal punto de ya no tener una respuesta mundana. Eso se rompería totalmente al ver figuras humanas. Hoy nos sumergimos en el caso Trancas, uno de los mejores documentados en la Argentina de los años 60. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y los invito a acompañarme en este nuevo viaje. Vamos a viajar hasta Argentina, pero más precisamente a la finca Santa Teresa, a pocos kilómetros de Villa de Trancas, en la provincia de Tucumán. Para que nos metamos un poco más en el lugar, les comento que se trataba de una zona rural y relativamente aislada, rodeada de campos y con muy poca iluminación durante la noche. Cerca de la propiedad pasaban las vías del tren Belgrano y el camino que conducía hacia Las Arcas, un pequeño paraje de la zona. Me olvidé de mencionar que estamos en el año 1963. Toda la finca dependía de un generador eléctrico, por lo que cuando este dejaba de funcionar, todo el terreno quedaba sumido en una oscuridad prácticamente total. La casa pertenecía a la familia Moreno, y la noche del 21 de octubre justamente empezó a fallar el generador, dejando todo en penumbras. Las habitaciones solo quedaron iluminadas por velas y algunos faroles que poseía la familia. Por ese motivo esa cena terminó temprano, aproximadamente a las 8. En la casa habían quedado principalmente las mujeres de la familia junto con los niños y algunos mayores. Varios de los hombres estaban trabajando fuera de la finca. Aproximadamente a las 9:30, Dora Martina Guzmán, una empleada doméstica de apenas 15 años, salió al patio. Al volver, golpeó la puerta bastante asustada, aunque al principio no logró explicar bien qué había visto. Poco después volvió a salir y cuando regresó, contó que una luz había iluminado todo el campo de golpe, aunque solo durante unos segundos. Estaba tan impresionada que dijo que pensó que por un momento se había hecho de día. No había tormenta ni se veían relámpagos que pudiesen explicar esto. Yoli y Yolanda, dos de las hermanas Moreno, decidieron salir para ver qué estaba pasando. Las dos caminaron primero hacia el fondo del patio, pero desde allí no encontraron nada fuera de lo normal. Así que volvieron a la casa. Al rato apareció una nueva luz hacia el sector de las vías. Las hermanas salieron una segunda vez, aunque nuevamente se apagó antes de que pudiesen verla. Dora les explicó entonces que no permanecía encendida, sino que aparecía por intervalos. Así que esta vez esperaron juntas en el patio. Avanzaron hasta el extremo de este. Desde allí podían ver el terraplén del tren Belgrano, ubicado a unos 150 metros de la casa. En la distancia distinguieron varios focos y figuras moviéndose alrededor. Al principio pensaron que se trataba de una cuadrilla trabajando durante la noche. Sé que a veces suena redundante decir esto, pero me gusta resaltar las interpretaciones de los testigos cuando ven algo que no comprenden, porque de alguna manera nos indica si iban con miedo o algún tipo de sugestión. Y acá lo primero que pensaron fue en trabajadores del ferrocarril. Ninguna de las tres pensó en algo sobrenatural, y bueno, para mí eso es bastante destacable en este tipo de casos. Argentina Moreno de Chávez, de 28 años, otra de las hermanas, también tuvo una explicación más terrenal, pero esta era un poco más preocupante. Ella pensaba que podía ser algún tipo de ataque o robo. El clima político en el país era complejo. Había rumores de maniobras militares que circulaban por la región de Tucumán. Al principio, aquello todavía podía confundirse con trabajadores haciendo alguna tarea durante la noche. Pero cuando observaron con más atención, las luces no parecían corresponder a una actividad normal sobre las vías. Había dos focos grandes unidos por una franja luminosa horizontal. Delante de esa claridad se movían varias figuras humanoides. La reconstrucción de Oscar Galíndez habló de unas 40, aunque ese número nunca quedó del todo claro.
Yolanda recordó más tarde entre 11 y 14. Argentina mencionó una cantidad menor y Dora había dicho que parecían cientos. A esa distancia era casi imposible contarlas con precisión, pero vamos a quedarnos con lo más importante. Las mujeres veían muchas siluetas moviéndose frente a una luz muy intensa, pero no alcanzaban a distinguir caras, ropa, ni ningún otro detalle. Como todavía sospechaban que podía tratarse de un grupo de personas trabajando sobre las vías, decidieron prepararse antes de acercarse. Volvieron a las habitaciones para abrigarse. Yolanda tomó una linterna y Dora buscó un revólver Colt calibre 38, que guardaba en la casa como protección cuando se quedaba sola en la finca. Jolie, por su parte, le pidió a su hermana Argentina que cuidara a su hijo mientras ellas salían a comprobar qué estaba pasando. Pero antes de que pudiesen avanzar hacia las vías, Argentina se asomó a la galería y vio varios aparatos mucho más cerca de la casa. La impresión fue tan fuerte que gritó y retrocedió a las apuradas, tropezando con unos ladrillos que había en el terreno. Al escucharla, Jolie, Yolanda y Dora corrieron hacia ese sector. Dora iba adelante con el arma. Cerca del camino de entrada distinguieron una tenue luz verdosa, parcialmente oculta entre los árboles. Al principio pensaron que podía ser la camioneta de Huanca, uno de los trabajadores de la finca. Jolie levantó la linterna y apuntó directo hacia ese lugar. En ese momento se encendieron 6 ventanillas de una luz blanca muy intensa, y pudieron ver que tenían un objeto suspendido a pocos metros. Era una estructura metálica de entre 8 y 10 metros de diámetro, formada por varias partes curvas, unidas por protuberancias parecidas a remaches. En la zona superior sobresalía una especie de cúpula más oscura. Detrás de las ventanillas parecía girar una franja luminosa que cambiaba de rosado al rojo y después a naranja. Debajo del objeto se extendía una nube blanca parecida al vapor, que ocultaba parte de su forma. El aparato emitía un ruido bajo, similar a un ronroneo, y acá aparece otro detalle bastante clásico de este tipo de casos. Las mujeres percibieron un olor muy fuerte, parecido al azufre. Apenas tuvieron tiempo de observarlo. De pronto, una especie de llamarada salió disparada desde el objeto y las obligó a retroceder, mientras una oleada de calor les golpeaba la cara. Dora recibió la peor parte y comenzó a gritar que la habían quemado. La joven sufrió quemaduras y terminó atendida en el hospital de Trancas. Habría tenido lesiones de primer y segundo grado. Décadas más tarde, algunas notas periodísticas elevaron esa cifra e incluyeron quemaduras de tercer grado. Ese aumento muestra cómo creció el relato con el tiempo. Roberto Banks entrevistó a Argentina Moreno, quien desmintió tajantemente la internación y afirmó que Dora sintió mucho calor y un gran susto. Pero Jolie reforzó que esas quemaduras y esa internación realmente habían existido. Lo dijo en una entrevista del año 2017. Esta parte es una reflexión mía, pero me quedé pensando. ¿Recuerdan que Dora salió con un arma, no? ¿Habrá sido interpretado como una amenaza por parte de aquellos seres y por eso fue el ataque? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Después de esto, las mujeres corrieron de vuelta a la casa, pero ni siquiera desde adentro pudieron dejar de mirar. A través de las ventanas seguían viendo luces moverse sobre la finca y junto al ferrocarril. De algunas salían haces blancos, gruesos y tan definidos que parecían verdaderos tubos de luz recorriendo el terreno. Uno pasó sobre el galpón, otro atravesó el gallinero y poco después uno de los haces alcanzó la vivienda. Argentina Moreno dio una versión más moderada años después. Para ella la luz entraba por las aberturas y recorría los ambientes, sin cruzar paredes sólidas. El calor dentro de la vivienda subió de golpe. En pocos minutos, la temperatura había pasado de unos 16 grados a casi 40, dejando el aire irrespirable. Los niños estaban inquietos y las mujeres trataban de mantenerse alejadas de las ventanas, aunque seguían observando el movimiento de las luces desde el interior. El miedo era tal que, a pesar del sofocamiento que había en el interior, las mujeres no querían arriesgarse a salir porque realmente no entendían qué estaba pasando afuera. Todo este pánico se prolongó durante unos 45 minutos
que seguramente fueron eternos para ellas. El objeto más cercano levantó su haz hacia el sur, lo hizo girar sobre el terreno y después comenzó a desplazarse hacia las vías, donde todavía permanecían las otras luces. Una vez reunidas, se alejaron hacia el este, en dirección a la Sierra de Medina, dejando durante un tiempo un resplandor anaranjado sobre el horizonte. Esa misma noche, la médica René Vera también alcanzó a ver varias luces desde otro punto de la zona. No estaba en la finca, pero su testimonio indica que el fenómeno pudo observarse más allá de Santa Teresa. Pero la médica no sería la única testigo fuera de la finca que vio algo extraño esa noche. El capataz José Acosta pensó que el campo se estaba incendiando por el resplandor hacia el este y también contó haber observado numerosos objetos moviéndose hacia el oeste. Un vecino llamado Francisco Tropiano declaró que había estado profundamente dormido y que no vio ni escuchó nada durante el episodio. Solamente alcanzó a notar después la iluminación anaranjada que permanecía en el horizonte oriental. Sus testimonios fueron menos detallados, pero sumaron la impresión de que aquello no se había limitado solo a las mujeres de la finca. Viajantes, antes de continuar quiero anunciar que ya pudimos recobrar la monetización. Gracias por el apoyo constante en este tiempo. Por otro lado, para lograrlo, no me quedó opción que eliminar más de 900 videos. En la sección de comunidad lo expliqué con detalles. Patreon va a seguir funcionando y mucho de ese material va a ser exclusivo de esa plataforma. Así que si te gustaría apoyarme y salir en la pantalla de Viaje a lo Desconocido, como los Patreons que ves ahora, te dejo el link en el comentario fijado. Y si te está interesando o te entretienen estos videos, por favor apóyame con tu like o comentario. Como siempre digo, hasta un emoji me ayuda un montón. Muchas gracias. Continuemos con este caso porque es impresionante. Cuando finalmente amaneció, la llegada del sol ayudó a calmar un poco los ánimos dentro de la casa. Después de pasar la noche más aterradora de sus vidas, entre luces, calor y sonidos extraños, la familia decidió dar aviso a la policía. El comisario inspector Marcos Fidencio Hidalgo fue uno de los funcionarios que visitaron la finca. Mientras recorrían el terreno, cerca de las vías y justo en la zona donde las mujeres habían visto uno de los objetos, encontraron pequeñas bolitas blancas de alrededor de 1 centímetro esparcidas sobre el suelo. Los agentes recogieron parte de aquel material y lo enviaron al Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de Tucumán. El análisis quedó a cargo de Walter Gonzalo Tell, jefe del laboratorio químico. Los resultados indicaron que la sustancia estaba compuesta casi por completo de carbonato de calcio, con una pequeña cantidad de carbonato de potasio. Si lo llevamos a números, un 96.48% del primero y un 3.52% del segundo. Este análisis es una de las pocas pruebas físicas que quedaron del caso. El problema es que nunca se documentó del todo dónde se recogió cada muestra, quién la manipuló, ni con qué materiales de la zona podía compararse. Además, los componentes encontrados tampoco eran extraordinarios. El carbonato de calcio aparece en muchos materiales naturales e industriales, mientras que el carbonato de potasio puede quedar como residuo después de una combustión. Así que el resultado confirmó que contenía aquella sustancia, pero no de dónde había salido ni qué relación tenía con las luces. Acá se manejaron dos hipótesis con respecto a esta sustancia encontrada. La primera era que era parte de los efectos producidos por aquellos objetos o naves, y la segunda que eran residuos de combustión pero de equipos terrestres. Y siendo totalmente honesto con ustedes como siempre, creo que cualquiera de las dos podría ser la correcta tranquilamente. Con el paso de los días, la familia aseguró que la plantación de arvejas se secó y que aquel sector nunca volvió a producir con la misma fuerza. El problema es que nunca se hicieron estudios del suelo ni de la vegetación que permitieran comprobarlo. Es posible que la familia haya notado cambios reales en la finca, pero ya no podemos saber qué tan graves fueron ni cuánto tiempo duraron. O sea, no me malentiendan, no lo minimizo, pero tal vez es un poco mi frustración el ver que no quedaron más registros de este caso, que en mi opinión es sumamente rico, más si tenemos en cuenta la región donde sucede y la época. En Estados Unidos ya existían varios grupos de investigadores que se dedicaban a registrar anomalías, pero en Argentina eso existía pero en un tamaño mucho menor. Y acá otro detalle que le da aún más fuerza a este incidente, porque llegó a manos de la Armada Argentina. El capitán
Omar Roque Pagani, que por entonces participaba en la investigación de denuncias sobre objetos extraños en el cielo, revisó lo ocurrido en Trancas y llegó a intercambiar correspondencia con una de las testigos. Años después apareció una copia del formulario que había preparado la propia Armada. Allí quedaron registrados la fecha, el horario y varios de los datos principales del episodio. Eso demuestra que el caso no quedó limitado a rumores o notas periodísticas. Hubo un interés oficial y alguien dentro de la fuerza se tomó el trabajo de investigarlo. El problema es que el expediente completo nunca se hizo público, así que todavía no sabemos hasta dónde llegaron esas averiguaciones ni qué conclusión sacaron. La prensa tampoco tardó en meterse. Pocos días después del episodio, la Gaceta de Tucumán envió a los periodistas Arturo Álvarez Sosa y Ventura Murga para entrevistar a las mujeres. Esa fue la primera vez que la historia salió de la finca y comenzó a circular públicamente, cuando los recuerdos todavía estaban bastante frescos. En agosto de 1965, la revista Atlántida retomó el episodio en una nota titulada Platos Voladores y presentó a Trancas como uno de los 3 casos más importantes ocurridos hasta ese momento en toda la Argentina. También le dio bastante espacio al capitán Omar Pagani y al interés que la Armada mostraba por este tipo de denuncias. 2 años después, Panorama fue mucho más lejos. La nota directamente se titulaba «Sí, los platos voladores existen», y describía el objeto como una estructura del tamaño de un tranvía, suspendida muy cerca del suelo y cubierta de remaches parecidos a los de un avión. La revista también le atribuyó a Pagani haber definido Trancas como el caso más espeluznante conocido hasta entonces en el país. Así, en apenas 4 años, lo que había comenzado como la experiencia de una familia tucumana terminó convertido en uno de los grandes casos de la ufología argentina. Buena parte de lo que sabemos hoy sobre Trancas se conservó gracias al trabajo de 2 investigadores que sí o sí debo mencionar. Me refiero a Oscar Galíndez y Roberto Banks, que dicho sea de paso, llegaron a conclusiones totalmente opuestas. Galíndez fue quien armó la versión más completa y conocida del caso. Entrevistó a Scioli, reconstruyó los movimientos de las mujeres, dibujó planos de la finca y buscó otras personas que hubiesen visto luces aquella noche. Gracias a él quedaron registrados muchos detalles que probablemente se habrían perdido con el tiempo. Su lectura era que en Santa Teresa había descendido un objeto desconocido y las figuras que se movían frente a las luces podían ser sus ocupantes. Décadas después, Roberto Banks volvió sobre la historia, pero desde un lugar mucho más escéptico. Entrevistó nuevamente a Yolanda y Argentina. Revisó los diarios de la época y buscó información sobre los trenes y los movimientos militares que hubo en Tucumán durante octubre de 1963. Su hipótesis era que las mujeres podían haber observado una operación militar desde una finca completamente oscura. Los hombres moviéndose cerca de las vías serían soldados, los haces de luz reflectores, y el ruido, el vapor, el calor y el olor podían provenir de vehículos, motores o generadores. La idea no era descabellada. De hecho, las propias testigos, como les mencioné al principio, pensaron primero que estaban viendo trabajadores del tren o alguna clase de maniobra. Además, en esos días había tropas moviéndose por el norte del país y la familia tenía contacto con oficiales del ejército. Pero el problema con esa teoría es que nunca apareció un documento que colocara una unidad militar dentro de Santa Teresa esa noche. Tampoco se encontró un registro de ejercicios, vehículos o reflectores que explicaran todo lo que las mujeres describieron. La hipótesis militar podía resolver algunas partes, pero para cerrar el caso necesitaba una operación de la que no quedó ningún rastro conocido. Eso sin contar que la Armada también había estado investigando qué sucedió esa noche. ¿Por qué investigarían si hubiesen sido ellos mismos los que estuvieron ahí esa madrugada? También está la hipótesis ferroviaria, pero tiene huecos por todos lados. Analicémosla brevemente. Una locomotora, una cuadrilla nocturna, podían generar luces, ruidos y siluetas moviéndose por las vías, obvio, pero el objeto que vieron las mujeres cerca de la casa estaba fuera del terraplén. Para que la teoría tenga sentido, hay que sumar otro vehículo o en todo caso, creer que las mujeres calcularon mal la distancia y el tamaño. Es algo factible también, pero el objeto cercano parecía estar junto al camino de entrada y después moverse hacia las demás luces. También cuesta meter dentro de esa teoría todo lo que ocurrió en la finca. Los haces recorriendo el terreno, la luz que cambió de color cuando le apuntaron con la linterna, el calor y los restos blancos encontrados al día siguiente.
Para explicarlo todo hay que empezar a sumar vehículos, reflectores, humo, errores de distancia y varias confusiones al mismo tiempo. Y otro detalle importante. La familia vivía prácticamente al lado del ferrocarril. Estaban acostumbrados a escuchar trenes, ver luces sobre las vías y reconocer el movimiento de una cuadrilla. Que al principio pensaran que eran trabajadores tiene sentido. Lo difícil es creer que después de observar la escena durante unos 45 minutos, ninguna pudiese reconocer una locomotora o un equipo de mantenimiento. Los Moreno eran conocidos y respetados en la zona. Jolie tenía formación universitaria y se expresaba con claridad. Un perfil que ayudó a que periodistas e investigadores tomaran el caso en serio. La familia tampoco convirtió el episodio en un negocio. La comunidad quedó dividida entre quienes confiaban en las hermanas y quienes atribuían todo a soldados, trenes o una confusión agrandada por la prensa. El fraude deliberado también carece de apoyo sólido. Faltan pruebas de montaje, beneficio o confesión. Así que lo que pasó aquella noche de octubre de 1963, en una finca alejada de las grandes urbes, tal vez quede sin resolver para siempre, a menos que en algún momento se libere el informe de la Armada Argentina y que contenga suficiente información como para cerrarlo definitivamente. Hasta entonces, solo podemos imaginar la naturaleza de esos objetos y los humanoides que los conducían. Viajantes, el caso ha sido presentado. Como dato de color puedo agregar que según rumores, nada realmente oficial confirmado, se dice que el caso Trancas habría inspirado a Steven Spielberg a la hora de realizar encuentros cercanos del tercer tipo. Jolie en el año 2017, en una entrevista, menciona que parte de su informe de toda la experiencia fue enviada también a Estados Unidos. Podrán creerle o no, pero hay una escena cerca de las vías muy similar a cómo sucedió en el caso Trancas. Se las dejo ahí para que ustedes la vean el fin de semana. Como bonus track, si se quedaron con ganas de más, acá en YouTube está disponible la entrevista a Jolie que ya mencioné antes. Si les interesa, se las dejo en mi grupo de Telegram. Ha llegado su turno de iniciar este debate y de que entre todos encontremos respuestas a lo que fue este incidente. Les dejo dos preguntas para que me contesten en los comentarios. ¿Ustedes qué creen que vieron realmente esa noche en Trancas? ¿La explicación militar les cierra o les parece que quedan demasiadas cosas afuera? Los leo. Hasta el próximo viaje.